Bien, lo último que habíamos llevado a la clase anterior, si ustedes recuerdan, era este tema de la elasticidad, ¿no? Esta elasticidad que no es, por supuesto, la elasticidad que nosotros, o que ustedes más bien han estudiado durante la carrera de Ingeniería Civil, sino es un concepto de elasticidad aplicada a la economía. Y como sabemos, estamos analizando el tema de las curvas de oferta, la curva de demanda, y hemos visto de que estas curvas tienen ciertos factores determinantes tanto de la demanda como de la oferta. Y hemos ido analizando algunos casos de manera más cualitativa que cuantitativa. Entonces, el concepto de la elasticidad es algo que nos va a, de alguna manera, permitir que tengamos un cálculo un poco más cuantitativo de este tema. ¿Ya? Bien, la elasticidad la habíamos definido como la variación porcentual de la cantidad demandada respecto de la variación porcentual del precio, ¿no? Esa sería la elasticidad precio de la demanda que hemos estado trabajando hacia el final de la clase anterior y habíamos hecho este ejercicio justamente, ¿no? Y habíamos verificado que la pendiente no era igual a la elasticidad. De hecho, habíamos calculado, creo recordar, la elasticidad en 2 puntos. Por tanto, hemos hecho el cálculo de la elasticidad precio-arco entre estos 2 puntos, ¿no? Habíamos señalado también que la elasticidad se la puede determinar de 2 maneras. Una es con la elasticidad precio-arco y la otra es con la elasticidad precio-punto. Para este último caso, tendríamos que tener la función de la curva de demanda para poder posteriormente evaluar. ¿Okay? Bien, entonces vamos a seguir avanzando un poco mientras van entrando los compañeros. Okay. Por ejemplo, en este caso hay otro ejemplo que dice si calcular la elasticidad precio-punto, considerando que la función de la demanda nos da la función de la demanda, ¿no? Lo que yo les decía, para poder calcular la elasticidad precio-punto vamos a requerir de la función. Si no la tenemos, pero si tenemos posibilidades de encontrarla, pues también sería la manera, ¿no? Ustedes tienen mucho más fresco que yo sus conocimientos de geometría analítica. Si tienen 2 puntos de esta curva de la demanda, entonces ya podrían ustedes definir la ecuación y con la ecuación ya se podría calcular la elasticidad precio-punto. Entonces nos dice para ello, para calcular la elasticidad precio-punto, considerar los precios del 1 al 10, de 1 en 1, asimismo calcular la elasticidad precio-arco para variaciones de precio de 3 a 4, de 3 a 8 y de 1 a 10, que vamos a ver que tampoco salen iguales. Entonces, estos son los datos del problema. Estos son datos que nos están definiendo nuestra recta de demanda. En este caso es una recta. La verdad que con solamente 2 puntos ya teníamos suficiente, pero bueno, tenemos los diferentes puntos para los diferentes precios para diferentes cantidades. Si esto graficamos, pues nos va a dar algo como esto, ¿no? Entonces, el tema sería de calcular la elasticidad precio-punto para cada uno de los puntos que están ahí en la tabla y luego la elasticidad precio-arco para los valores que también nos presenta la tabla. Entonces, a modo de repasar, a ver si alguien se anima. Si, por ejemplo, les pidiese calcular la elasticidad precio-punto para, a ver, vamos a ver cuál punto, tal vez para este de acá, este que está asociado con un precio de 6 bolivianos. Entonces, por favor, a ver si lo pueden realizar y para que la cosa sea un poco más interesante. No, este ejercicio está muy sencillo, pero después vamos a dar algunos ejercicios por unos puntos extras. Calcúleme, por favor, la elasticidad precio-punto para un precio de 6 bolivianos. Sobre.
Bien, no sé si es que alguien ya lo tiene. A ver, somos 55 personas, no creo que todos se hayan olvidado. O tal vez sí. A ver, vamos a volver un poco a la definición de lo que es una elasticidad precio-punto. Vamos a ir un poco atrás, lo que hemos visto en la clase anterior. Ahí está la definición. Fíjense, la elasticidad precio-punto está definida por esta ecuación. Conceptualmente es lo mismo, ¿no? Una elasticidad es la variación porcentual de la cantidad demandada respecto de respecto de la variación porcentual del precio, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la elasticidad precio. Entonces, reordenando un poco estas variables, nos quedarían como delta Q sobre delta P multiplicado por P y por Q. Evidentemente, esta P y esta Q es en el punto donde nosotros queremos evaluar la elasticidad, ¿no? Precio y punto. Y esa variación de Q respecto del delta de precio, si en el límite, cuando delta tiende hacia cero, entonces vamos a encontrar el concepto de la derivada, que va a ser la derivada de Q respecto de P, multiplicada por P sobre Q, ¿no? Esa sería nuestra ecuación, entonces, para poder hacer el cálculo de esta elasticidad precio-punto. Delta Q, lo vamos a anotar acá. Lo voy a anotar aquí, sería, ya en el límite sería la derivada de Q respecto del precio, multiplicado por el precio sobre Q. Esa sería nuestra ecuación que nos va a permitir calcular la elasticidad precio-punto. Entonces, volvamos al ejercicio. Habíamos solicitado hacer ese cálculo evaluando el resultado para este punto, ¿no? Para ese punto. Entonces, si trabajamos un poco con la ecuación que tenemos más arriba, tendríamos que esa elasticidad precio-punto sería la derivada de Q respecto de P. Tenemos la función, fíjense que ahí está incluso ya despejada, Q es igual a 400 menos 40P. Entonces, esa es nuestra derivada, que va a ser menos 40. Lo vamos a multiplicar por el punto que estemos nosotros intentando evaluar, que sería para un precio de 6 bolivianos y respecto de una cantidad de 160, ¿no? Que eso evidentemente sale de la tabla, estamos evaluando en este punto, y bueno, con eso ya tendríamos, tendríamos el cálculo de la elasticidad precio-punto. Entonces, si por favor me pueden dictar. Menos 1.5. De acuerdo, gracias. Menos 1.5. Entonces, a ver, podríamos ver otro punto, tal vez veamos este de aquí. Este de aquí, que está para un precio igual a 4. Entonces, si hacemos el mismo cálculo, lo que vamos a tener es de que esa elasticidad precio-punto va a ser igual a menos 40 dividido o multiplicado más bien por el precio que estamos queriendo evaluar, que en este caso es 4, y dividido entre la cantidad de 4, que es 240. Y eso le sale Menos 0,67. muy bien, menos 0,67. Entonces, bueno, para empezar, quería que se fijen de que las elasticidades precio-punto han ido variando y van a ir variando en función del punto que nosotros estemos considerando. Van modificándose. O sea que a pesar de que sea una línea recta con una pendiente constante, las elasticidades sí que pueden ir modificándose. Ya hemos calculado la elasticidad precio-punto y bueno, de pronto nos interesaría comparar, por ejemplo, qué pasaría con una elasticidad precio-arco que vaya de un precio de 4 hacia un precio de 6.
ya con el concepto de la elasticidad precio-arco. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Pues de la misma manera como lo habíamos hecho la clase anterior, esa elasticidad va a ser igual, habíamos dicho, es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada, ¿no? Esa variación porcentual de la cantidad demandada es delta Q sobre un Q promedio, ¿no? Habíamos señalado de que si utilizamos el concepto de la elasticidad precio-arco, nos va a dar diferentes resultados si trabajamos con la cantidad inicial o con la cantidad final. Así que los economistas han decidido, para no tener diferentes resultados, utilizar los valores promedio, ¿no? Así que vamos a utilizar esa ecuación. Siempre recuerden que variación, cuando hablamos de variación, son condiciones finales menos condiciones iniciales, ¿no? Entonces, si es la variación de Q, entonces la condición final sería para una cantidad de 160, la variación, creo que aquí me va a faltar un paréntesis, 160 menos, ese 160 es para el precio de 6 bolivianos, ¿no? Que lo tienen ahí sombreado en color gris, menos la cantidad para 4 bolivianos, que serían 240. Y esto dividido entre el promedio de cantidades, que en este caso sería igual a 200. Bien, y ahora hacemos lo propio con el precio. El precio final son 6 menos el precio inicial, que eran 4, dividido entre el promedio, que van a ser 5. Entonces, para que esto quede un poquito más claro, incluso podríamos colocar ese numerador y el denominador de forma separada. En ese caso, el numerador nos saldría... ¿Cuánto nos sale el numerador? Menos 0.4. Menos 0.4, gracias. Entonces, esto sería menos 0.4 y el denominador 0.4. 0.4, correcto. Este caso ha dado un caso especial, digamos un caso muy particular, donde la elasticidad es igual a menos 1. Si la elasticidad es igual a menos 1, entonces habíamos dicho que es esa elasticidad unitaria, ¿no? Es un caso muy especial. ¿Qué estaría significando? De que ante un cambio del precio en un 40%, la cantidad demandada está respondiendo en los mismos 40%, ¿no? Cuando nosotros vamos desde el punto 240,4 hacia el punto 160,6, lo que estamos haciendo es decir que si hay una variación del precio de un 40%, ¿cómo responde la cantidad demandada? En este caso responde de la misma manera. O sea que aquí pues no se ha modificado gran cosa, ¿no? Si nosotros comparamos nuestro resultado con lo que habíamos obtenido de la elasticidad precio-punto, fíjense que en la elasticidad precio-punto para el precio de 4 habíamos encontrado un valor de negativo 0.67 y para el precio de 6 de negativo 1.5. Y finalmente nosotros estamos calculando para el caso de la elasticidad precio-arco entre los mismos puntos, un valor de la elasticidad de menos 1. Bueno, lo que sucede es de que ese valor de la elasticidad va a estar, el de la elasticidad precio-arco, está en un punto intermedio, no quiero decir en un promedio, ¿no? Está en un punto intermedio entre los valores de la elasticidad precio-punto que hayamos obtenido previamente, ¿no? Esto podría servirnos eventualmente, si llegase el caso, para poder hacer una verificación de los resultados, ¿ok? Bien, entonces, en cuanto a la parte procedimental, no sé si hay alguna consulta sobre el cálculo de la elasticidad precio-punto y de la elasticidad precio-arco. ¿Alguna consulta, duda, comentario?
Bien, entonces recuerden entonces que la pendiente de esta curva de demanda no tiene relación realmente directa con el tema de la elasticidad, ¿no? Y además fíjense que incluso teniendo una misma recta, pues las elasticidades podrían ser diferentes, las elasticidades precio-punto, ¿no? Y las elasticidades precio-arco, lo propio. Lo que sí, normalmente, y eso también es bueno comentarlo, cuando tengamos una curva de tipo inelástico, la verdad es de que en general esas curvas deberían ser un poco más verticales, ¿no? Como esta. En cambio, una que fuese de tipo elástico, pues tendería a ser un poco más plana, en principio, ¿no? Simplemente como una idea inicial. Porque recuerden que en una demanda de tipo inelástica, que sería, por ejemplo, en el caso de bienes um, muy necesarios, ¿no? Si pensamos, no sé, en los alimentos, en el pan, eso creo que ese era el ejemplo que habíamos puesto en la clase anterior, eh, independientemente de la variación del precio, la variación de la cantidad demandada va a ser pequeña. En general, ¿no? Si hoy el precio del pan está a 50 centavos y mañana resulta que está a 75 centavos, o sea, teniendo un aumento de un 50%, hay una variación porcentual del 50%, la mayor parte de la gente va a responder con un cambio en su cantidad demandada, disminuyendo la cantidad demandada, es verdad, pero en una proporción mucho menor que la variación del precio. Si estábamos acostumbrados a comer nosotros, digamos, no sé, nuestra familia, 8 panes cada día, ante una variación del precio, ante un aumento del precio, seguramente esa familia va a reducir en algo su consumo de pan, pero no mucho. Tal vez de 8 consuman después 7 o 6, no sé. Pero mientras que el precio ha subido en un 50%, ¿no? Entonces, en ese caso estaríamos hablando de una curva de demanda de tipo inelástica. Y lo contrario, si estamos hablando de algún bien que no es muy necesario, un bien suntuario, entonces, si cambia el precio, aunque sea muy poquito, la cantidad demandada se mueve más. ¿Ya? Ok. Esos son los conceptos entonces de elasticidades. A ver, vamos avanzando un poco más. Aquí vamos a ver los tipos de curva de demanda, que ya un poco hemos hecho una introducción. Hay algunas que son solamente teóricas, ¿no? Que en la realidad pues, va a ser casi imposible de que podamos encontrarlas en un mercado específico. Por ejemplo, esta, ¿no? Que es una demanda perfectamente inelástica. En una demanda perfectamente inelástica, su elasticidad es igual a cero. Entonces, pensemos, si es inelástica, pensemos en artículos muy necesarios, ¿no? Y eso nos dice que si subiría el precio, por ejemplo, de ese artículo, ejemplo del pan, ¿no? Pues la cantidad demandada no se altera absolutamente en nada. O sea, nos estaría diciendo que nos da igual de que el precio del pan el día de mañana sea de 1 boliviano, de 2 bolivianos o de 3 bolivianos, igual vamos a seguir consumiendo la misma cantidad de pan. Por eso les decía que estas son un poco curas teóricas, ¿no? A veces es bueno analizar los extremos para poder entender el concepto. Esto realmente no se va a dar, creo yo, en ningún bien o servicio. No podría estar aumentando indefinidamente el precio y la cantidad demandada continuar siendo la misma, ¿no? Pero lo que sí es más factible que se pueda dar es esto de acá, una demanda de tipo inelástica, donde una subida del precio, por ejemplo, en este caso del 22%, pues va a provocar una reducción de la... A ver, buenas, estoy con problemas en internet, mil perdones. Voy a retomar, espero que me estén escuchando ahora. Se escucha, ingeniero. Sí, sí, está bien, ingeniero. Ok, entonces voy a retomar a donde nos habíamos quedado. Ojalá que no tengamos ningún inconveniente. Bien,
Estamos entonces en el análisis de las formas que podrían tener nuestras curvas de demanda. Y habíamos dicho de que la primera, la demanda perfectamente inelástica, es una demanda más teórica que real. Pero ya la de la derecha, la del inciso B, esa sí ya es algo más real, porque nos dice que ante una subida del precio, por ejemplo, del 22%, la cantidad demandada responde disminuyendo la cantidad demandada, es verdad, pero en una proporción menor, ¿no? Entonces, en un 11% en este caso. Así que con eso, pues podríamos calcular la elasticidad, que sería 11 sobre 22, y tendríamos una elasticidad de 0.5, ¿verdad? Ok. ¿Alguien me podría explicar de dónde sale este 22% y de dónde sale este 11%? No sé si ya lo han pillado. Fíjense que el precio dice que sube de 4 a 5, ¿no? Está subiendo de 4 a 5. Y eso implica un incremento del 22%. ¿Cómo podemos saber eso? Y lo mismo en el caso de la cantidad demandada, está reduciendo de 100 a 90 y eso significa una reducción del 11%. ¿Sí? ¿Alguien podría decirme, por favor? Somos 60 personas. Sí, adelante. De la variación que tiene respecto al promedio. Ya, por ejemplo, si, a ver, lo haremos esta vez con los datos numéricos. Leonel, ¿verdad? Sí, No sé si, ingeniero. a ver, haremos el 5 cálculo. menos, La 5 elasticidad. Sí, adelante, perdón. sería 5 menos 4 sobre Eh, 4. ya, pero para la elasticidad, recuerda siempre de que en el numerador vamos a colocar la cantidad demandada, ¿no? Y en Sí, el exacto. denominador el precio. Sí, ingeniero. La variación de la cantidad sobre el promedio. Ya, entonces sería cantidad final, que sería 90, menos cantidad inicial, 100, y esto dividido entre su promedio, ¿no? Que sería 95. Perfecto. Y ahora sí vamos con el precio. La variación del precio final, 5 menos precio inicial, 4, y esto dividido entre el promedio. ¿Ok? El numerador, ¿cuánto te sale? 0,11. 0,11. Perfecto. Entonces, esto sería menos 0.11 respecto, y el denominador, 0,22. 0.22. Muy bien. Entonces, esto podríamos entenderlo como que si hay una variación del 22% en el precio, una variación positiva, ¿no? Una variación del 22% en el precio, entonces la cantidad demandada responde reduciendo en un 11%. Y por tanto, la elasticidad en este caso va a ser un valor de negativo 0.50. Habíamos comentado ya la clase anterior sobre el tema de los signos. En algunos textos, como en el que estamos siguiendo en este momento, no colocan un signo para la elasticidad, es como que le dan un, no sé, pues le ponen un valor absoluto y solamente colocan su valor positivo, ¿no? Sin embargo, si hacemos el cálculo un poco más rigurosamente, como estamos viendo, sí que existe un signo negativo, ¿no? En la elasticidad. Y básicamente la explicación es porque la demanda tiene pendiente negativa. Cuando hagamos exactamente lo mismo, es decir, calcular elasticidades para el caso de la oferta, que tiene una pendiente positiva, en ese caso ya nuestra elasticidad va a ser positiva también, ¿no? Así que intentaremos manejar nosotros los signos de la elasticidad como correspondan, ¿no? En el caso de la demanda, con signo negativo, y en el caso de la oferta, con signo positivo. Bien, eso es, y aquí estaría un caso muy particular que ha sido
el que justamente a nosotros nos ha salido en el ejercicio anterior, ¿no? Donde el incremento porcentual de la cantidad demandada es igual al incremento porcentual del precio y por tanto en ese caso la elasticidad es igual a 1 y por eso se llama también la elasticidad unitaria. En realidad la elasticidad sería igual a menos 1, ¿no? Si somos un poco más rigurosos, tal como nos ha salido en el ejercicio anterior. Luego podríamos tener una demanda de tipo elástica, donde la elasticidad, continuando con nuestros signos, sería desde menos 1 hasta menos infinito, ¿no? Como por ejemplo en este caso, donde una subida del precio de 4 a 5, es decir, un 22% de incremento del precio, implica una reducción de la cantidad demandada en un 67%, o sea, en un porcentaje más alto. Esto podría estar asociado, entre otras cosas, a artículos o bienes que no son necesarios, ¿no? Que no son imprescindibles. Bien, y bueno, finalmente tendríamos este caso que es más bien teórico, en el cual tenemos una demanda perfectamente elástica. Fíjense que dice a un precio, vamos a suponer que nuestra demanda es horizontal, cosa que tampoco es muy real, ¿no? Pero bueno, pensando en un extremo teórico, en ese caso, si el precio de equilibrio está en 4, a un precio cualquiera superior a 4, la cantidad demandada es nula, ¿no? Nadie compraría en ese mercado nada si es que el precio fuese mayor a 4. Y si fuese exactamente el precio igual a 4, entonces los consumidores podrían comprar cualquier cantidad, la que quisieran. Y finalmente, si es que estuviésemos con un precio inferior a 4, la cantidad demandada sería infinita, ¿no? Pero bueno, son aspectos más teóricos sobre este concepto de la elasticidad. Ok, seguimos avanzando un poco y ahora vamos a ver un poco el nexo que existe entre el ingreso y la elasticidad precio de la demanda. Si ustedes fuesen a proponer un servicio o un bien como empresa privada, ya habíamos señalado que el fin último de una empresa privada es la de poder generar utilidades, ¿no? Ese es el objetivo principal, porque si genera utilidades, eso significa que está asegurando que esa empresa va a continuar en el futuro, ¿no? Si estuviese a pérdida, pues en algún momento esa empresa va a tener que quebrar. Entonces, realmente lo que le interesa a una empresa, vuelvo a repetir, como objetivo, es si nos liberamos de sentimentalismos, ¿no? Y probablemente alguien me diga, no, pero si yo hago una empresa constructora, lo que me gustaría sería construir el edificio más icónico de la ciudad de La Paz. O mi objetivo es de poder dotar de vivienda a aquellas personas sin techo, ¿no? Todos esos objetivos son totalmente loables, pero la realidad en una empresa privada es de que su objetivo tiene que ser necesariamente generar utilidades. Es decir, que sus ingresos sean mayores que sus egresos, porque de otra manera esa empresa estaría destinada a desaparecer. Bueno, entonces, como hemos dicho, las utilidades son los ingresos menos los egresos, por tanto, a una empresa, si le interesa aumentar sus utilidades, de manera directa le estaría interesando mejorar sus ingresos también. Entonces ahora vamos a ver cuál es la relación entre los ingresos y esta elasticidad precio de la demanda. El ingreso, como concepto, es la cantidad pagada por los compradores y percibida por los vendedores de un bien. Y lo vamos a calcular simplemente multiplicando el precio del bien por la cantidad vendida, ¿no? Como es bastante obvio. Ahora, si hacemos el análisis de forma gráfica con las curvas que hemos estado analizando, pues tendríamos lo siguiente. Si esa es nuestra curva de demanda, y vamos a ver y vamos a pensar de que ese punto es el punto de equilibrio, ¿sí? Es este el punto de equilibrio. Entonces, el ingreso
va a ser el producto, habíamos dicho, del precio por la cantidad. En otras palabras, va a ser el producto del precio de equilibrio por la cantidad de equilibrio. Así que en este caso tendríamos un ingreso de 400 unidades monetarias. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta elasticidad precio de la demanda nos va a indicar cómo va variando el ingreso total cuando nos movemos a lo largo de la curva de demanda. Entonces, dice, si la demanda es inelástica, una subida del precio provoca un aumento del ingreso total. A ver, veamos qué significa esto gráficamente. Imaginemos que estamos en una primera condición de equilibrio y para que esto quede un poquito más claro, voy a suponer de que por aquí está pasando la curva de oferta, ¿no? Y en este caso tenemos una condición de equilibrio que sería esta de acá, en la cual el ingreso va a ser el producto del precio, que es igual a 1, multiplicado por la cantidad, que es 100. Por tanto, nuestro ingreso total va a ser igual a esa área que está relacionando el precio y la cantidad de equilibrio. Bueno, supongamos que por alguna circunstancia, ¿no? Por alguna circunstancia, y eso lo hemos ido analizando en las clases anteriores, por alguna circunstancia nuestra demanda se mantiene constante, pero ocurre algún acontecimiento que hace que nuestra oferta se reduzca, ¿de acuerdo? No sé, podríamos estar pensando ahorita podríamos estar pensando en el mercado del pan, ¿no? Del pan. Entonces, es una demanda de tipo inelástica, ¿no? Por eso está con una pendiente más bien vertical. Y supongamos que la oferta en un momento determinado estaba como la línea azul. Pero por algún acontecimiento, por ejemplo, guerra Rusia versus Ucrania, eh, la oferta de trigo se contrae, ¿no? Se contrae la oferta de trigo y eso significa que se reduce la oferta del pan. Así que hay un movimiento, ¿no? Hay un movimiento que ya lo habíamos visto anteriormente, un movimiento en este caso hacia la izquierda y estamos yendo hacia un nuevo punto de equilibrio, ¿no? Tal vez para que quede más claro lo puedo hacer en el mismo gráfico. Entonces, hay un movimiento de la curva de oferta. Y eso hace que lleguemos a un nuevo punto de equilibrio, que sería este de acá. Bueno, yo creo que visualmente todos van a coincidir conmigo de que el área en este nuevo punto de equilibrio es mucho mayor que el área en el punto de equilibrio anterior. Por tanto, eso significa que el ingreso se ha incrementado notablemente, ¿no? Una reducción de la oferta ha hecho de que el ingreso para los vendedores pues, suba de manera muy importante. Como conclusión, ¿qué podríamos decir? Si estamos trabajando en una demanda de tipo inelástica, que sería el asociado a esos productos de mucha utilidad, productos muy necesarios, eh, entonces, pues lo que podemos esperar es de que si sube el precio, subiría bastante los ingresos. ¿De acuerdo? No sé si ha quedado claro este concepto. Sí, ingeniero. Perfecto. ¿No? Perfecto. Y también serviría a lo contrario, ¿no? También serviría a lo contrario. Piensen que la situación inicial no hubiese sido la azul, sino pensemos que la situación inicial hubiese sido la roja, ¿no? Entonces, con la roja teníamos unos ingresos bastante importantes, que son estos,
pero pensemos que por alguna situación, algún acontecimiento hace que la oferta aumente, que la oferta aumente. Si la oferta aumenta y nuestra demanda es de tipo inelástico, entonces el nuevo punto de equilibrio va a corresponder a ese punto en color azul y el nuevo ingreso va a ser mucho menor que el que teníamos antes. Entonces, si hay una demanda de tipo inelástica, aumentar los precios, mejor para el vendedor, aumenta su ingreso. Si es una demanda de tipo inelástico, reducir los precios, pues le va a ir peor al vendedor y va a reducir sus ingresos. Si, por ejemplo, el mercado del pan que estamos hablando fuese un mercado de tipo monopólico, ¿no? Que solamente hubiese un panadero en la ciudad de La Paz y ese panadero fuese el que controlase los precios, ¿qué le convendría al panadero? ¿Subir el precio del pan o más bien bajar el precio del pan? Subir el precio del pan. Subir, ¿no? Porque dado que la demanda es de tipo inelástica, si sube el precio, entonces lo que es seguro es de que va a aumentar sus ingresos, ¿no? Si por el contrario decide como medida altruista, pues bajar el precio del pan de 50 centavos a 40, pensando de que va a aumentar su cantidad demandada, ¿no? Porque esa podría ser la idea, ¿no? Cuando uno baja el precio, dice va a aumentar mi cantidad demandada. Pero si ya es una demanda de tipo inelástica, la cantidad demandada va a responder muy poco ante variaciones al precio y lo único que va a hacer este panadero es reducir sus ingresos, ¿no? Entonces, fíjense lo importante de saber cómo es el tipo de demanda que estamos analizando. Bien. De forma complementaria, si la demanda fuese de tipo inelástica, perdón, si fuese de tipo elástica, entonces el concepto sería todo lo contrario, ¿no? Ahí tenemos una demanda de tipo elástica, donde en un cierto punto de equilibrio, vamos a pensar de que en una situación inicial teníamos una curva de oferta, que sería esta, pero después por algún acontecimiento, ¿no? Que no vale la pena indicarlo ahora, pero por algún acontecimiento esta curva de oferta, pues pensemos de que se modifica y ahora es, qué sé yo, esta de acá. Entonces tenemos un nuevo punto de equilibrio, que sería este de aquí. Inicialmente los ingresos, que es lo que le interesa, al vendedor, eran de 200 unidades monetarias. Pero una vez que se ha reducido la oferta, que el precio ha aumentado, pues en este caso, y creo que lo ven ustedes gráficamente, el ingreso del vendedor se ha reducido de manera importante, ¿no? Entonces, como conclusión de esto, como corolario, podríamos decir de que a los vendedores en realidad no les interesa cuánto es el valor del precio o cómo se mueve la cantidad demandada de forma independiente. No, no es eso. Lo que les interesa realmente es cómo se va modificando el ingreso. El ingreso. O sea, al vendedor le da lo mismo, yo creo, vender un pan o vender 500,000 panes, siempre y cuando sus ingresos aumenten. O sea, les da lo mismo vender un pan, voy a exagerar, un pan a $10,000 que vender 100 panes a $10. Le da, o sea, no le importa realmente ni el precio ni la cantidad. Lo que realmente le importa es el producto. Lo que le importa es el área bajo la curva de la demanda. ¿Ok? Bien. No sé si ha quedado eso claro. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, espero que no haya ninguna consulta.
Si no hay dudas, bueno, no espero que no haya ninguna consulta, más bien me gustaría que hubiesen consultas o dudas. Pero si todo está claro, pues continuamos. Bueno, finalmente ya con lo que hemos conversado, pues podríamos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, que cuando la elasticidad precio de la demanda varía entre 0 a -1, que sería el caso de una demanda inelástica, entonces una subida del precio va a elevar el ingreso total y un descenso del precio lo va a reducir. La otra conclusión sería que cuando la elasticidad precio de la demanda varía entre -1 a -infinito, es decir, estamos en una demanda de tipo elástica, una subida del precio reduce el ingreso total y un descenso del precio lo va a elevar. Y finalmente, si estamos en el caso especial que justamente hoy, al hacer el primer ejercicio, nos ha dado una elasticidad unitaria, ¿no? ¿Se acuerdan? De -1. Entonces, una variación del precio no afecta al ingreso total. O sea, que le da lo mismo al vendedor aumentar o no aumentar el precio si es que su elasticidad es unitaria. ¿Bien? Estas serían entonces las conclusiones. Lo importante entonces, como ven es de que podamos darnos cuenta de qué tipo de elasticidad tiene la demanda que estemos analizando. Eso sería importante. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que en pocos casos la elasticidad es constante en una misma curva de demanda y más bien que en general su valor cambia en función del punto de la curva de demanda considerada, que eso es lo que hemos logrado comprobar en el ejercicio inicial de la clase de hoy. Entonces, si tenemos una recta de demanda como esta, pues hay una zona en la cual la elasticidad es mayor que 1, mientras que otra zona en la que la elasticidad es menor que 1. Es decir, una zona en la cual la demanda se comporta como si fuese una demanda de tipo elástica y otra en la cual se comporta como si fuese una demanda de tipo inelástica. Aquí podríamos hacer algunos cálculos de la elasticidad. No sé, pero vamos a ver algunos de ellos. Y asociado además con el ingreso, ¿no? Con el ingreso, que es lo que nos está interesando. Entonces, por ejemplo, si vamos de un punto como, a ver, veamos cualquiera de ellos. Si por ejemplo pensamos que el precio está en 2, ¿sí? Acá, por eso está en 2. Y queremos ver qué es lo que sucedería cuando el precio se eleva a 3. Ahí, ¿qué es lo que pasaría? ¿De acuerdo? Bueno, simplemente como un primer ejemplo. Cuando vamos en este sentido. Cuando vamos de un precio de 2 hacia un precio de 3, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, estamos dentro de nuestra tabla, estaríamos por acá, ¿no? ¿Sí? Estaríamos haciendo un análisis de este tipo. Bueno, si el precio es igual a 2, entonces evidentemente vamos a tener un cierto ingreso, que va a ser este de acá, y gráficamente ustedes lo están viendo que sería multiplicar el precio por la cantidad, sería igual a 2 por 10, 20. Si ahora nosotros aumentamos el precio a 3, tendríamos esa otra área cuyo ingreso sería 8 por 3 igual 24. Estaríamos aumentando el ingreso. Entonces, ¿qué tipo de curva de demanda o más bien en estos dos puntos que estamos analizando, de qué forma sería la elasticidad? ¿Qué tipo de elasticidad tendría esta demanda para esos dos puntos que estamos analizando? Si aumenta el precio y aumenta mi ingreso, ¿qué tipo de elasticidad sería la de la demanda? Inelástica. Sería inelástica, ¿no? Muchas gracias. Sería inelástica. Entonces ya lo sabemos, pero a ver, vamos a ver si lo podemos calcular. Podríamos hacer un cálculo muy rapidito. A ver, vamos a ver de calcularlo acá. Esa elasticidad sería igual a la variación porcentual de la cantidad. A ver,
La cantidad final sería 8 menos la inicial era 10 respecto de la cantidad promedio, que en este caso es 9. Y eso dividido entre la variación del precio. Precio final es 3, precio inicial es 2, dividido entre el precio promedio, que va a ser de 2.5. Si seguimos calculando, el numerador nos va a dar igual a negativo 2 respecto de 9, o sea, negativo 0.22 respecto de 1 sobre 2.5, que es 0.40. ¿Está bien? Con lo cual, finalmente, nuestra elasticidad va a ser igual a negativo 0.55. Ese sería el cálculo que nosotros podríamos haber realizado, ¿no? Bueno, si vemos en la tabla, pues este negativo 0.22 es este 22% de la variación de la cantidad y este 0.40 es este de acá, ¿no? En otras palabras, cuando hay una variación del precio en un 40%, la cantidad demandada responde en un 22%. Y finalmente la elasticidad, aquí está ya redondeada, sería igual a 0.6. Y como es un valor que está entre 0 y menos 1, entonces es una elasticidad de tipo inelástica. Y eso nos justifica el hecho de que al aumentar el precio, el ingreso haya aumentado. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si ha quedado claro este ejercicio. Con esto estamos viendo esa relación que existe entre la elasticidad y el ingreso total, ¿no? Recordando siempre que el ingreso es el que le interese más al vendedor. En este caso hemos hecho uso del concepto de la elasticidad precio-arco, ¿no? Elasticidad precio-arco, hemos hecho el análisis cuando va variando un punto que está ubicado con un precio de 2 y si sube el precio a 3, pues ya hemos visto lo que pasa. Y lo mismo podríamos haber hecho para cualquier otro par de valores. ¿Dudas, consultas? Bien, si está todo claro, vamos avanzando entonces un poquitito más. Como les decía, vamos a terminar la clase a la 1 de la tarde por hoy, porque tengo una reunión importante y no me va a dar el tiempo para llegar al decanato, así que aprovecharemos estos últimos 5 minutitos. A ver, un tema de reflexión. Supongo que usted es el gerente general de Soboce y observa que en los últimos meses los ingresos por la venta de cemento están disminuyendo. ¿Qué hace usted? ¿Sube el precio del cemento o la baja para incrementar el ingreso total? ¿Qué supuestos debería realizar para tomar una decisión económicamente correcta? A ver, piénsenlo un minutito y lo vamos conversando. Si es que alguien tiene alguna idea. Por supuesto, el mercado que estamos analizando es el mercado del cemento, ¿no? Es el mercado del cemento. Y vamos a imaginar que ustedes son parte de la directiva, en concreto el gerente general de Soboce. Vamos a pensar de que esto funciona casi como si fuese un monopolio. No es tan así, pero supongamos que fuese un mercado monopólico y que ustedes pueden definir los precios, ¿no? Porque recuerden que en otro tipo de mercado, por ejemplo, un mercado de competencia perfecta, un solo vendedor o un solo comprador per se, pues no puede definir cambios en los precios y cantidades de equilibrio. Pero si estuviésemos pensando en un mercado de tipo monopólico, ahí sí ya el vendedor sí podría definir el, el precio del producto, ¿no? Entonces pensemos que estuviésemos en un mercado
que el cemento fuese un mercado de tipo monopólico y ustedes son los gerentes. Y ustedes podrían definir si subir el precio o bajar los precios. ¿Qué harían? ¿Alguna respuesta? Ingeniero, Sí, adelante. tal vez deberíamos considerar la demanda que se presenta, el tipo de demanda. Ya, correcto. Justamente ahí en la pregunta te sugiere de que te dice qué supuestos deberías realizar para tomar una decisión económicamente correcta. Entonces, tal vez podrías hacer un supuesto que de alguna manera se pueda justificar, ¿no? Por ejemplo, para saber qué tipo de demanda fuese la del cemento. ¿Qué demanda crees que sea la del cemento? ¿Qué tipo de demanda crees que sea la del cemento? Y para responder a esa pregunta, siempre es bueno que nos situemos en el mercado y pensemos quiénes son los vendedores, pero también quiénes son los compradores, ¿no? Recuerden que en un mercado, un vendedor es aquella persona que quiere y puede vender el producto o el servicio que estemos analizando. Y un comprador va a ser aquel agente económico que quiera y pueda comprar. Entonces, ¿qué tipo de demanda sería esta de la del cemento? Ya, bueno, ok. Se nos ha acabado el tiempo, es mejor que este ejercicio lo hagamos con calma. Vayan pensando, a ver si vamos reflexionando un poquito del día de mañana para comenzar justamente en esta diapositiva y hacer ese análisis de suponer que nosotros seamos los gerentes de Soboce y qué haríamos para poder, obviamente, mejorar los ingresos de la empresa, ¿no? Ese es nuestro objetivo. No sé si hay alguna consulta antes de que pare la grabación.